Bueno, me gustaría saber quién de vosotras y de vosotros conoce la permacultura. Levante la mano. 2, 3, 4. Vale, muy bien. Estupendo. Bueno, pues deciros que la permacultura es un sistema de diseño para la creación de asentamientos humanos sostenibles, ¿no? Donde se integra la economía, se integra la autosuficiencia alimentaria, la autosuficiencia energética, se tiene muy presente la biodiversidad del entorno y todo eso se conjuga para que los seres humanos podamos convivir en armonía con nuestro entorno de una forma saludable y permanente, en el sentido de poder transmitir de generación a generación pues un legado de paz, un legado de salud, un legado de naturaleza. O sea, sería un poco el opuesto de la cultura que estamos viviendo en la actualidad, que se asemeja más a la destructocultura. Entonces, bueno, deciros que la permacultura nació en Australia en los años 70, de la mano de un profesor de psicología ambiental llamado Bill Mollison y un alumno suyo que estaban desarrollando una tesis, David Horber, sobre cómo crear un sistema de agricultura que fuese permanente, ¿no? Que imitando los patrones naturales tuviese un bajo mantenimiento y no fuese tan destructivo como los sistemas de la llamada Revolución Verde. ¿Conocéis lo que es la Revolución Verde? ¿Me suena? Bueno, pues para quien no lo sepa, la Revolución Verde fue la reconversión de toda la industria armamentística de la Segunda Guerra Mundial, que se utilizaba pues, para construir tanques o aviones de guerra, etcétera, etcétera. Pues toda esa industria había que hacer algo con ella, entonces se destinó a producir pues, tractores o avionetas que fumigaban. Eso fue en los años 50, 60, entonces se transformó totalmente la faz de la Tierra en ese proceso y empezaron los flujos migratorios masivos de la gente, se desplazó a las ciudades y los productos de las ciudades se desplazaron al campo, ¿no? Como los tractores, los remolques. Entonces cambió radicalmente la faz de la Tierra hasta nuestros días. Todavía aún hoy se sigue desarrollando ese proceso de Revolución Verde y hoy en día pues, lo más avanzado de la Revolución Verde pues, son los organismos genéticamente modificados, que es la punta de la lanza de todo este movimiento, ¿no? Entonces, como respuesta ante ese tipo de conversión agraria que se estaba realizando, empezó a desplazar la agricultura y empezó a convertirse en agroindustria, que no tenía nada que ver con lo que se había desarrollado hasta entonces. Surgieron muchos movimientos, entre ellos la permacultura o la agricultura ecológica, orgánica, la biodinámica, etcétera, etcétera, ¿no? Como respuesta a esa destrucción masiva. Gracias, luego. Entonces, bueno, pues deciros que una de las activistas que abanderó el movimiento ya en los años 60 se llamaba Rachel Carson y bueno, escribió un libro famoso llamado Una primavera silenciosa. ¿Os suena? Pues bien, este libro venía a decir que los campos tratados con DDT de forma masiva, no DDT, sino el otro, el altamente tóxico, se quedaban silenciados, morían los pájaros. Entonces, pues esta mujer, ya en los años 60 en Estados Unidos, tuvo que enfrentar pues, a toda la industria de esa llamada Revolución Verde, porque se daba cuenta del grandísimo desastre que estaba causando ese pesticida a nivel masivo, ¿no? Y ya os digo, pues, de ahí viene su libro famoso, Una primavera silenciosa, y nos deja ese legado de una mujer valiente, una activista pionera, que, bueno, pues de alguna manera pues, algunos intentamos continuar, ¿no? Vale, pues eso fue, ya os digo, en los años 60 y curiosamente, no sé si conocéis que al inventor del DDT le concedieron el Premio Nobel de la Paz. Hoy en día está altamente prohibido en la mayor parte de las legislaciones de los países desarrollados porque es un producto que está conocido por los efectos adversos que tiene en el medio ambiente y en las personas, ¿no? O sea que, bueno, de alguna manera, los que vengan después de aquí a 20, 30 años nos mirarán como diciendo, uff, ¿cómo se han podido relacionar de esta manera tan hostil con la que es su casa, la Tierra? ¿Cómo se han podido desarrollar de esa forma tan hostil la humanidad, la sociedad moderna, con todos los seres vivos? Entonces, bueno, nos mirarán realmente como diciendo, uff, pues así miramos nosotros a los propulsores, los inventores, los que expandieron el DDT, ¿no? Como una aberración y bueno, pues el
camino, la lucha sigue, porque hoy en día pues estamos perdiendo el 30% de la biodiversidad planetaria, estamos en un momento absolutamente trascendental para la historia del planeta y de la sociedad, y estamos presenciando la sexta extinción masiva de especies provocada por la sociedad humana, y esto pues tiene unas consecuencias bastante alarmantes, ¿no? Nuestra vida, nuestra economía, nuestra cultura depende de la biodiversidad y de los servicios que nos presta la biodiversidad, de los llamados ecoservicios sistémicos, ¿no? De la biodiversidad. Por ejemplo, las abejas pues, cumplen una función absolutamente trascendental pues, a la hora de polinizar nuestros alimentos, y sin ellas no podríamos existir. Entonces, pues, como decía Einstein, si desaparecieran los insectos, 5 o 10 años dejaríamos de existir los seres humanos, ¿no? O sea que nuestra vida está directamente relacionada con los insectos. Esto pues, nos tendría que hacer reflexionar y darnos cuenta de que podríamos ser más humildes, ¿no? A la hora de relacionarnos y pensar más en los que vienen después. Es un poco mi gran preocupación, ¿no? Porque todavía nosotros hemos cogido pues, bueno, una tierra más o menos sana, más o menos, cada vez menos. Este año, por ejemplo, Deseo BirdLife, que es una asociación que lleva 60 años trabajando en este país, creo que son 60 años, en la protección de las aves, se ha nombrado a la golondrina el ave del año. ¿Por qué? Porque ya corre el riesgo, como decía el poeta, de anunciar la primavera, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas para anunciarnos la primavera. Pues han desaparecido en muy poco tiempo más de 10 millones. El censo total de la población de golondrinas se estima en 20 millones y en una década han desaparecido más de 10 millones en nuestro país, aquí en España, por el uso masivo de pesticidas, ¿no? En la agricultura. Entonces estamos poniendo en jaque a cosas elementales de la vida. Por eso estaba diciendo que son unos tiempos absolutamente trascendentales, ¿no? Y esto es una muestra más de todo lo que está sucediendo. También la muerte masiva de las abejas. Entonces ya estamos colocando ese castillo de naipes en una situación muy compleja. Por eso, bueno, pues afortunadamente también son tiempos de luces. Hay mucha gente que está reaccionando, que está haciendo muchísimas cosas de todo tipo, ¿no? Para conseguir esa armonía y que las futuras generaciones no tengan un legado de insalubre y de destrucción, ¿no? Por eso es importante pues, tomárselo en serio y cada uno, cada una, pues, en la medida de sus posibilidades, pues intentar actuar. Sí, sobre todo pensando en los que vienen después. Vale, pues la permacultura surge como un movimiento silvo-agropastoril que pretende crear un sistema de cultivo que sea perdurable. Poco a poco se va ampliando y va integrando pues, vivienda, energía, en un sistema programado para que funcione de la forma más autosuficiente posible, ¿no? Ese movimiento se va ampliando, al no estar jerarquizado, sí que se basa en una serie de principios, en una ética muy sencilla y en una filosofía, pero se va expandiendo y hoy en día es un movimiento que abraza todas y cada una de las posibilidades para crear una cultura que pueda perdurar, una cultura de salud, una cultura de paz. Entonces pues está integrada pues, la alimentación, la visión espiritual, el ocio, el consumo, etcétera, 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 ¿no? Dándole mucha importancia a las cosas prácticas del día a día. Por ejemplo, pues la agricultura, intentando llevar la agricultura pues allí donde vivimos, allí donde estamos, allí donde desarrollamos nuestra vida, ¿no? Pues hoy en día en los países desarrollados como el que vivimos, pues la mayor parte de la actividad humana de la sociedad se desarrolla en las ciudades, pues reverdeciendo las ciudades, llenándolas de alimentos. Entonces pues la permacultura es una gran propulsora para que la gente se implique, tome conciencia de la situación actual y se implique en, si no es en la producción, que sería lo deseable, sí pues en el consumo, ¿no? Porque todos los días consumimos, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya os digo, siempre el ser humano y todas las especies que habitan en el planeta han estado directamente relacionadas con su alimentación. Las fuentes de alimentación son las que han marcado y marcan a todas las especies, menos la nuestra, sus reproducciones, sus migraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros hoy en día nos hemos desplazado a las ciudades, nos hemos alejado en muchos casos a miles y miles de kilómetros de nuestras fuentes de alimentación
y consideramos esto como algo normal, ¿no? Cuando en absoluto es normal, es totalmente antinatura. Entonces la permacultura lo que intenta es eso, reverdecer y llenar las ciudades, los espacios donde vivimos, pues de la mayor autosuficiencia posible, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues de ahí viene la implicación que cada vez, ya os digo, también son tiempos de luces y bueno, pues están surgiendo multitud de iniciativas en muchísimas ciudades, pues de huertos urbanos, de bosques comestibles en la ciudad, de pues, intentar producir la energía que consumimos allí donde vivimos, también en la ciudad, el transporte, el ocio, etcétera, etcétera, ¿no? Para intentar pues eso, crear esa cultura que pueda perdurar, ¿de acuerdo? Entonces, pues en el ejemplo en el caso concreto de lo que son los huertos urbanos, pues a mí me fascina que hace 5 o 8 años en este país pues eran experiencias aisladas. Bueno, hay experiencias con gran tradición, ¿no? Por ejemplo en Sevilla hay cosas y en otros lugares, ¿no? Pero no ese bio-boom que está habiendo, que también es una gran esperanza en muchos sectores como la agricultura. Es algo también maravilloso contemplar como cada vez más y más y más gente en los institutos, en los colegios, en las universidades, a nivel particular, a nivel vecinal, asociativo, están desarrollando pues conocimientos para trabajar la tierra, obtener sus alimentos, que son una de las sensaciones, desde mi punto de vista, más sanadoras y más auténticas que puede realizar el ser humano. Estar en contacto con tu alimento, tener la paciencia, entrar en otro ritmo más natural, más de seguir los ciclos, ver las inclemencias del tiempo, etc. Pues es algo maravilloso que cada vez hay más gente que está redescubriendo. Por eso mismo, porque además de alimentarnos, quizás el mayor beneficio que nos da la huerta es esa paz, esa tranquilidad, esa conexión con otro ritmo, con otra forma de vivir, ¿no? Y eso pues es un gran signo de esperanza que está surgiendo en multitud de lugares. Aquí en España conozco muchos programas, en Valladolid, en Madrid, aquí mismo en Málaga, en muchos lugares están ya pues, mucha gente queriendo recuperar un trozo de solar baldío o un parque, pues acondicionar una parte para poder sembrar, etcétera, etcétera. Eso es algo también muy bonito, ¿no? Vale, pues en esa visión holística de la permacultura vamos a ir hablando. Habíamos dicho que es un sistema de diseño para la creación de asentamientos humanos sostenibles donde se integra pues, la vivienda, se integra la energía, se integra la alimentación, se integra el ocio, etcétera, etcétera, con los mínimos costes posibles, en el menor espacio posible y con el mínimo mantenimiento. Ese sería el objetivo de la permacultura, la integración de una forma armoniosa con la biodiversidad. Entonces es una idea muy sugestiva porque, dicho de otra manera, también podríamos decir que se trataría de crear paraísos posibles aquí en el planeta. ¿Es posible crear paraísos en la Tierra? Pues sí, la permacultura nos da las herramientas como para establecer esos paraísos donde nosotros podamos cubrir de forma satisfactoria nuestras necesidades sin dañar el hábitat en que vivimos. Hoy en día tecnológicamente es posible, es viable y es una cuestión de voluntad, de conciencia, de que realmente todas y todos, pues en la medida de nuestras posibilidades, vayamos demandando esa cultura de paz, esa cultura que no agrede. O sea, cuando hablamos de tolerancia cero en la violencia de género, ¿por qué a nuestra madre tierra hablamos de mínimo impacto o de un impacto? ¿Pero qué impacto es? No es lógico, ¿no? Agredir a la que nos sostiene, a nuestra madre. Entonces, vamos avanzando lentamente en esa cultura de paz y es importante sentirnos como sembradoras y sembradores que somos. Y antiguamente, cuando alguien plantaba un olivo en la cuenca del Mediterráneo, lo plantaba no pensando que se iba a comer las aceitunas, ¿eh? Porque un olivo puede vivir, como sabéis, más de 1000 años. Entonces se plantaba para los demás y de alguna manera somos sembradoras y sembradores de una cultura de paz. Y en todas y cada una de nuestras decisiones podemos contribuir a esa cultura que pueda perdurar o esa cultura que destruye. Vale, pues eso es la permacultura, esa visión holística, sistemas de diseño donde se integran diferentes ciencias como la hidrología, como la agronomía, la arquitectura, etcétera, etcétera, con ese objetivo, ¿no? De manejar el paisaje tanto en la ciudad como en el campo. Bueno, la flor de la permacultura es una forma muy bonita de expresar ese sistema que está abierto porque es una espiral, una flor que está abierto, ¿no? En esa espiral, que es ese patrón universal que nos rige, uno de ellos, y es, por ejemplo, pues el que mueve nuestra galaxia, ¿no? Y el que está tan presente pues en tantas y tantas
muestras aquí en la Tierra. Entonces, bueno, pues para que veáis, ¿no? Educación y cultura, herramientas y tecnologías, estos son los diferentes pétalos, ¿no? Ambientes construidos, manejo de la naturaleza, finanzas y economía, bienestar físico y espiritual también, pues se integra pues, el yoga, pues el cuerpo, la mente, el espíritu, la meditación, está todo relacionado, ¿no? Cuando descubrimos nuestra verdadera fuente de bienestar, que sale de aquí dentro, una vez ya que tenemos nuestras necesidades materiales cubiertas, todo lo demás que añadimos es para perjudicar esa fuente que emana de nosotros mismos. Esa conexión divina que es la que nos satisface, la que realmente nos llena de paz y de verdadero bienestar, ¿no? El bienestar no lo encontramos en muchas de las ofertas que nos hace la sociedad moderna, sino todo lo contrario, nos distrae de esa verdadera fuente. Entonces, bueno, pues la permacultura también lo que intenta es conectar la espiritualidad con la tierra, ¿no? Que esté todo unido, ¿no? Que haya una coherencia en nuestro día a día. Ya os digo que muchas a lo mejor pensáis, esto es difícil integrarlo en mi vida. Bueno, pues según qué aspectos sí, según qué aspectos no. Y según qué aspectos, pues a lo mejor poco a poco yo voy trabajando y en el futuro, pues el que venga después, mi nieto, mi hijo o mi bisnieto, pues podrá disfrutar un poco más de esa cultura de paz, ¿no? Que de eso se trata, tomar conciencia. Bueno, pues la integración holística, como hablábamos, pues la salud, la autogestión de la salud, muy importante, los conocimientos ancestrales también, que han sido marginados en muchos casos, la ingeniería, la ganadería, la psicología, la espiritualidad, el paisajismo, la cultura, humanidades, agronomía, ecología, con ese objetivo de crear asentamientos humanos que sean sostenibles. Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades del futuro para atender sus propias necesidades. Eso era la definición de lo que es la sostenibilidad. Bueno, pues diseños a pequeña escala. Esto, por ejemplo, es un inodoro de humus, es un váter compost, que en muchos sitios ya se está aplicando a escala masiva. Por ejemplo, pues en México hay diferentes distritos que ya han tenido que aplicar estas medidas porque su sistema de acuífero donde se abastecen de agua es muy somero, muy superficial, y entonces pues debido a las defecaciones sistemáticas, ¿no?, que utilizamos cuando tenemos un inodoro hidráulico en nuestros hogares, pues estaban envenenando los acuíferos, ¿no? Entonces las autoridades han tenido que tomar cartas en el asunto e instalar de forma masiva inodoros de humus para no contaminar el agua, cerrar el ciclo. Incluso se pueden utilizar las propias heces humanas tras un proceso de compostaje termófilo para abonar pues árboles, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Pues son diseños que se están aplicando, ¿no? Que, bueno, pues están muy lejos de nuestro día a día, pero ya hay muchos sitios que se están utilizando, porque bueno, pues la contaminación del agua es una de las principales causas de mortandad, sobre todo infantil, en los países menos desarrollados industrialmente, y muchas veces es debido a eso, a que las propias comunidades contaminan su propia agua y no tienen la capacidad de depurarla, y entonces pues las consecuencias son nefastas, ¿no? Entonces, bueno, pues un diseño, pequeñas soluciones para grandes problemas, es un lema de la permacultura, ¿no? Pues pequeñas soluciones como el inodoro de humus, pues ya se están instaurando en muchísimos lugares porque es una necesidad. Bueno, también los diseños pueden ser a gran escala y ya hay ciudades hoy en día que están integrando pues muchísimos elementos de la permacultura, que la podéis llamar permacultura o como queráis, ¿no? Que tampoco, como decía su propio mentor, tampoco le tenéis que decir permacultura, o sea, es una cultura que pueda sostenerse, que sea sostenible, que sea sustentable, que sea una cultura de paz, simplemente. Pues a gran escala ya tenemos también muchos ejemplos en muchísimas ciudades del mundo que ya pues, están apostando fuerte por ser ciudades en transición de modelo energético, donde se tenga mayor autosuficiencia en el transporte, en la alimentación, en la energía, etcétera, etcétera. Es un camino lógico, de sentido común y deseable. ¿Por qué hacer permacultura? Bueno, pues la letanía es muy extensa, ¿no? Pues el cambio climático también es otra de las cuestiones fundamentales hoy en día. Como sabéis, el panel intergubernamental de las Naciones Unidas
compuesta por más de 3.000 científicos de diferentes razas, religiones, que llevan estudiando el clima durante décadas, nos avisan de que el origen del cambio climático es antropogénico, lo estamos causando nosotros debido a que estamos liberando muchísimas emisiones de CO2, y esto hay que moderarlo, si no puede ocasionar efectos bastante desastrosos, bastante graves de aquí a finales de siglo, ¿no? Por lo tanto, pues es deseable tomar cartas en el asunto. Ya os digo, esto no es una cuestión de superstición, ni es una cuestión de pura ciencia, de más de 3.000 científicos avalados por las Naciones Unidas y por los diferentes institutos, que tenemos que regular las emisiones de CO2, es importantísimo. La deforestación, la superpoblación también, con ese pensamiento del crecimiento sin límites, es un poco lo que nos ofrece la sociedad neoliberalista, a ultranza, ¿no? Donde tú puedes coger todo lo que quieras, porque hay para todos. Pues no es cierto. O sea, vivimos en un planeta con los recursos limitados, donde hay un número de peces que nacen y crecen todos los días, pero no va a haber más peces que los que hay en el océano. No va a haber más árboles de los que hay en los bosques, en las selvas, en las estepas, en la sabana. O sea, lo que hay es lo que hay. Entonces, nosotros hoy en día, los seres humanos, hemos desarrollado una tecnología tan poderosa que podemos arrasar con la faz de la Tierra, ¿no? Entonces, si no moderamos nuestro apetito y no empezamos a cambiar esa mentalidad del lujo, de las cosas, hay, pues, porque todo lo que cogen unos de más, otros lo cogen de menos. Como dirían los campesinos, estos son habas contadas. El planeta tiene una bioproducción determinada y más de allí ya no va. Entonces, pues bueno, eso significa pues que no vivimos realmente en el mundo de las oportunidades. Cuando un ciudadano de Estados Unidos tiene a su disposición 90 veces más energía que un ciudadano, por ejemplo, de Bangladesh. Entonces, tenemos que moderar nuestro apetito, y más si queremos seguir desarrollando, ¿no? Y conviviendo en paz. Bueno, pues el agotamiento de los recursos, etcétera, etcétera. El peligro de perder la soberanía alimentaria también de los pueblos, esto es algo importante, hablaremos de ello después. Y bueno, pues etcétera, etcétera. Ya os digo, la letanía es muy larga, entonces, pues bueno. Ya os digo, son tiempos también de luces y están surgiendo multitud de iniciativas. Bueno, pues la agroindustria, que desde un punto de vista permacultural es la industria más destructiva que existe sobre la faz de la Tierra, y lo que ello conlleva, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hay un fenómeno que es el acaparamiento de tierras en África, en Asia, en América del Sur, pues que es que las grandes compañías, los gobiernos, pues están llegando a los países y están comprando miles y miles de hectáreas para desarrollar sus cultivos, ¿no? Entonces, nuestro apetito desmedido de los que vivimos, el 20%, los que vivimos en los países industrializados, pues estamos consumiendo el 80% de los recursos del planeta. Entonces, bueno, pues eso conlleva unas consecuencias. Justicia climática, una tarea pendiente, también lo mismo, pues el 20% emitimos el 80% de las emisiones. Bueno, un planeta con los recursos limitados, al final la conclusión, necesitamos otro modelo. Esa es la realidad que tarde o temprano pues nos tenemos que enfrentar, y nos estamos enfrentando, y hay muchas personas que se están dando cuenta de ello. Y entonces, bueno, la permacultura surge como algo directo, algo que tú puedes, o está bien que tú puedas participar, tú puedas implicarte. Más allá de esa sensación de frustración, de malas noticias, pues si tú empiezas a trabajar, de alguna manera, pues ese propio trabajo, al nivel que sea, pues esos efectos, esos beneficios también te dan salud, te dan paz, te dan armonía, te dan bienestar. Entonces, bueno, pues en el campo, en la ciudad, la permacultura intenta pues, desarrollarse, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí veis pues, un cultivo de verdura, de lechuga, de plantas medicinales, pues en un cultivo vertical. Pues, por ejemplo, es una de las estrategias que se desarrolla en permacultura. Permacultura urbana. Este señor se llama Joan Carulla. Bueno, pues es un amante de la tierra, sin tierra, que vive en Barcelona, en el centro de la ciudad,
y tuvimos la suerte de conocer y poder entrevistar en una película documental, que después os voy a mostrar el tráiler, que se exhibió en cines. Y bueno, pues él es uno de los protagonistas y de alguna manera es una fuente de inspiración, porque es un señor que ya con más de 90 años sigue desarrollando en una azotea, allí, como os decía, en pleno centro de Barcelona, con multitud de contenedores que va recogiendo de las obras, de las basuras que van tirando la gente. Pues él se dedica a plantar pimientos, se dedica a plantar puerros, se dedica a plantar plantas condimentarias, como perejil, como cilantro, como otras. Incluso tiene más de 70 árboles en macetas, tiene 150 metros cuadrados de cubierta acondicionada para recoger las aguas de lluvia, almacenarla y después regar con esa agua de lluvia que recoge. Y entonces, bueno, una persona que está abierta a mostrar a colegios, a institutos, pues ese ejemplo donde genera cantidad de comida y una paz inmensa, porque este señor se siente maravilla. Un empresario que venía de tener supermercados allí en Barcelona, payés, que venía de la tierra, pero dejó de tener esa conexión, pero aún así todo lo buscó en la azotea de su casa, ¿no? Y además es un poeta, es una persona muy inspirada, que transmite pues toda una serie de valores que nos parecen muy importantes. Bueno, pues eso también es parte de su trabajo, y después lo vais a ver en el trailer. Bueno, pues sería un muy buen ejemplo de lo que pretende la permacultura, llevar el alimento allí donde vivimos, que bueno, pues es lo más lógico. Además, en una sociedad que cada vez hay menos trabajo para todos, hay mucha gente que está en paro y sin embargo nos viene la comida de muy lejos, o bueno, pues hay gente pues, que ya, porque tiene 65 años, 67 años, la jubilan y ya como que parece que solo puede ir al club de jubilados a jugar la partida de cartas, ¿no? Y poco más, ¿no? Bueno, poco más no, que en muchos casos están cuidando a los niños, haciendo la casa, etcétera, etcétera. Gracias a los jubilados y a sus pensiones, en estos tiempos duros de crisis, hay mucha gente que consigue sobrevivir. Pero desde luego sería deseable desde un punto de vista permacultural que el alimento se cultivase allí donde vivimos, por muchas cuestiones. Por la radiovitalidad de ese propio alimento, es mucho más fuerte, mucho más energético, lo que nos transmite un alimento vivo, fresco, recién cortado, de kilómetro cero, y todas las emisiones de CO2 que dejaríamos de emitir, ¿no? Bueno, paisajes comestibles en las ciudades también, pues deciros que hay 800 millones de personas que trabajan la agricultura urbana en todo el mundo. Nos parece algo anecdótico aquí en Málaga, ¿no? En España, y sin embargo hay millones y millones de personas. También deciros que según una prestigiosa organización canadiense que se llama ETC, el 70% de los alimentos hoy son producidos por pequeñas explotaciones y agrícolas de todo el mundo, o sea que con muchísima menos tierra que las grandes explotaciones. Entonces, bueno, pues todavía hay muchas cosas y mucha gente que está viviendo de una forma muy sencilla, muy humilde y contribuyendo a no destruir la tierra. Bueno, pues el sueño de la permacultura, ¿no? Integrar pues esa obtención de alimentos, esa obtención de energía, esa capacidad de reciclar nutrientes, pues allí donde estemos, ¿no? Entonces, pues es muy divertida, ¿no? La permacultura urbana y todo lo que se viene desarrollando. Tenéis muchísima información en internet. Os digo, es un movimiento social que se ha extendido con muchísimo éxito, a pesar de lo joven que es, porque no llega a 40 años, por todo el mundo, o un poco más de 40 años. Y bueno, pues tiene muchísima información y se ha desarrollado, creo el otro día en una entrevista que estuve de Radio Nacional de España, hablaba la comentarista que se había extendido por más de 130 países en todo el mundo. Es un movimiento que tiene cierta importancia. Vale, pues bueno, siempre buscando cómo reciclar, cómo reutilizar, cómo reducir, cómo reparar, cómo producir alimentos, ¿no? Pues, otro ejemplo posible. Muchísimas técnicas para conseguir en ese mínimo espacio la mayor autosuficiencia posible. Bueno, pues eso es un diseño de una huerta en un metro cuadrado. En el campo también, quedan esos espacios, esos paraísos sostenibles en la naturaleza, integrándose con ella. Y bueno, pues ahora os voy a hablar un poco de lo que venimos desarrollando en
Río Grande, en Coín, en Málaga, la permacultura caña dulce, ¿no? Es un espacio que venimos aplicando pues esos conocimientos y experimentando para ver hasta qué punto es verdad las leyendas de la permacultura, hasta qué punto pues, tiene sus limitaciones. Y así llevamos ya pues 15 años aquí en este espacio, llevamos una finca abandonada que se está aquí. Aquí está la entrada principal de arriba, este es el norte, aquí tenemos una casita, le damos el albergue y de aquí pues bueno es este espacio, ¿no? De aquí son 15.000 metros hasta aquí, que es el Río Grande, ¿no? Este es el Río Grande, porque aquí está recortado, pero bueno, este es el espacio, ¿no? ¿Eso es lo que le llaman el nacimiento de Coín? No, esto está en Río Grande. Coín pues es un sitio muy afortunado por clima y por agua. Tiene varios ríos, este es el más importante, el Río Grande. ¿Qué nace en el Parque Natural de la Sierra de las Nieves? Bueno, esta era la entrada principal en el año 2000, ¿no? Cuando llegamos. O sea, estaba abandonada la finca. La señora que vivía allí había enviudado y se había ido a Coín a vivir. Y entonces, pues bueno, el campo se había quedado abandonado, ya como 13, 14 años abandonado. Entonces no lo encontramos pues en muy mal estado. No había entrada principal, no había conexión eléctrica, no había pozo, la arboleda que había estaba en muy mal estado, muchas cañas, mucha zarza. Bueno, y nos asentamos allí en 2 tiendas de campaña, mi compañera y yo, que ya veníamos de otras experiencias, de permacultura, de vida comunitaria, de trabajo espiritual, de trabajo también en relación con la naturaleza, con su conservación, por el profundo amor que le tenemos. Y bueno, pues nos asentamos en 2 tiendas de campaña y ahí estuvimos viviendo 2 años. En la campaña fue una experiencia muy bonita, porque la deseábamos, no éramos refugiados, que nos obligaban, pero sí eso nos permitía pues ahorrar mucho dinero, y donde no se pagaba el alquiler, y bueno, pues cuando podíamos trabajar allí en el campo, que no teníamos que trabajar fuera, pues estábamos allí y directamente nos levantábamos en el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues también un contacto íntimo con la naturaleza. Y bueno, pues en el diseño holístico de la permacultura, pues nosotros desarrollamos pues un bosque comestible, sistemas energéticos sostenibles, bioconstrucción, casas que sean bioclimáticas, agroecología, vamos a ir viendo un poco reciclaje de aguas grises, inodoros de humus, siempre intentando pues asesorarnos pues con arquitectas, con agrónomos, con gente, con expertos, también muy importante la gente mayor del lugar, han sido nuestros grandes maestros. Deciros que la permacultura bebe principalmente de 3 fuentes. La primera es la naturaleza, nuestra principal referencia, porque ha conseguido evolucionar a lo largo de millones de años para conseguir sistemas y formas de actuación que optimizan de una forma magistral los recursos. Entonces, la primera fuente de inspiración es la naturaleza. Conocer la naturaleza también interna, ¿no? Que también nos rige, nos gobierna, somos seres biológicos. Entonces, pues armonizar esa naturaleza que tenemos dentro con esta parte social, con esta parte espiritual, familiar, etcétera, etcétera. Pero también somos naturaleza. Entonces, nuestra propia naturaleza, el conocimiento de nosotros mismos y el conocimiento del entorno, la observación, el estudio y el intento de imitación de esos sistemas, pues es la principal referencia de la permacultura. La segunda fuente de la que bebe la permacultura sería las tecnologías que han desarrollado los seres humanos a lo largo de miles de años para poder conseguir mejorar sus condiciones de vida, debido a que la naturaleza en un momento determinado con nosotros puede ser inclemente. Es una sequía prolongada, una inundación, un fuego, el frío, el calor. El ser humano siempre pues, se ha ingeniado a lo largo de miles de años, cientos de años, para mejorar y tener mejores condiciones de vida que lo que la propia naturaleza pues, le podía ofrecer, ¿no? Entonces esa es la segunda fuente de inspiración de la permacultura. Y la tercera fuente de inspiración de la permacultura son las nuevas tecnologías que consideramos apropiadas desde un punto de vista permacultural. Quiere decir que para producir se necesitan un determinado
unas determinadas unidades energéticas, pero a lo largo de su vida útil, pues son capaces, esas tecnologías apropiadas, de proporcionar muchísima más energía de la que necesitaron para ser creadas. ¿Sí? Entonces, bueno, pues hay diferentes ejemplos, vamos a ir viendo después en la proyección, sobre esas tecnologías que consideramos apropiadas, y así os vais a hacer muy bien a la idea. Por lo tanto, pues tener claro que la permacultura bebe de esas tres fuentes. ¿De acuerdo? Pues siempre intentando, pues por ejemplo, también estamos capacitados para desarrollar edificios, casas, que prácticamente no consumen energía, aprovechan las energías pasivas del entorno, son capaces de refrigerarse con el frescor de la noche y de calentarse con el calor del día y regular su temperatura tanto en verano como en invierno para consumir el mínimo de energía y poder dar el máximo confort a sus habitantes. Esto ya es una realidad, o sea, y se llama la bioarquitectura o el bioclimatismo. ¿De acuerdo? Pues eso es una posibilidad técnica ya que hoy en día se está estudiando en las universidades. Y bueno, pues deciros cómo está cambiando también el panorama y cómo se están moviendo cosas de una forma increíble en los últimos años, ¿no? Todo está muy acelerado, pero también todo está muy acelerado pues en el amor, en práctica y el desarrollo de ese equilibrio, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de estar en la Universidad Técnica Superior de Valladolid en un encuentro que organizaba Arquitectos Sin Fronteras sobre construcción con balas de paja. Pues es un tema muy desconocido para la mayoría de nosotros. Sin embargo, la construcción con balas de paja tiene unas posibilidades increíbles. Con unas jornadas muy profesionales vinieron expertos de todo el mundo o diferentes partes del mundo y bueno, pues éramos más de 150 personas, hubo lista de espera y bueno, pues son acontecimientos que de alguna manera marcan el termómetro de que hay cosas que están cambiando, ¿no? La Universidad Técnica Superior de Valladolid de repente organiza estas jornadas, llenarse, despertar un interés tremendo, ¿no? Y bueno, pues deciros pues eso, que la construcción con balas de paja es algo absolutamente fantástico, porque es un súper aislante, barato, un producto que normalmente pues hoy en día es tratado como un residuo, se quema, y se podrían construir edificios, y de hecho se están construyendo, ya hay en España edificios institucionales que se han hecho con balas de paja, en países como Estados Unidos o Alemania se viene desarrollando de una forma también impresionante. Hay un documental que está colgado en YouTube, se hizo en Alemania y se llama Paja Mental. Un título graciosillo, pero no es ninguna paja mental, o sea, es una realidad y bueno, pues se ven pruebas técnicas pasadas por el Instituto de Arquitectura alemán para verificar pues, la resistencia al fuego, porque una vez que está revocada la paja queda como un cerramiento, un muro normal, ¿no? Entonces es como una guía de teléfonos, eso le das llama y no prende. Entonces la resistencia a movimientos sísmicos, etcétera, etcétera, sale muy bien parada de todas las pruebas técnicas, ¿no? Y el desarrollo, o sea, lo vais a ver, vais a alucinar porque realmente, o sea, asociamos construcción con de paja, sí, hombre, se está riendo de mí, me cuento los tercerditos, me va a venir luego a soltar y bueno, en absoluto. Son cosas muy novedosas para mucha gente, pero que ya os digo, ya se están extendiendo de una forma increíble. Bueno, este es el albergue que nosotros autoconstruimos, allí asesorado por un arquitecto, pionero en bioarquitectura, bioclimatismo en España. Algunas cabañas también que hemos hecho también con materiales naturales, madera, cañas, barro, piedra, son muy orgánicas, respiran, transpiran, además de ventilar, y entonces son construcciones sanas que transmiten salud a las personas que las habitan. Tecnologías apropiadas, bueno, pues este es uno de los ejemplos, ¿no? La cocina solar, pues es un invento, un ingenio que necesita bastante energía para ser creado porque es aluminio, el aluminio es un material que necesita bastante energía, y acero galvanizado. Entonces, bueno, este ingenio puede durar toda la vida, estar a la intemperie y a lo largo de su vida útil va a generar muchísima más energía de la que necesitó para crearse. Ese es un buen ejemplo de tecnología apropiada. Parece algo como, no sé, como sin importancia, pero realmente en muchos lugares del mundo el conseguir el combustible todos los días para poder cocinar es un trabajo inmenso, sobre todo acarreado por las mujeres de las comunidades. ¿Y qué consecuencias tiene en el medio ambiente? Pues la tala de árboles
con la consiguiente pérdida de suelo, la consiguiente se deja esa masa forestal sin captar CO2, perdemos el suelo, viene la erosión por las inclemencias del tiempo, la radiación solar, las lluvias torrenciales, etc. Nos quedamos sin suelo, empieza el desierto y ya hemos perdido el juego. Si perdemos el suelo, perdemos el juego. Entonces, un simple ingenio de este tipo, que hay más de 2.000 millones de personas que viven en una franja del planeta, que hay muchísimas horas de sol todos los días, pues podría servir, por ejemplo, para potabilizar el agua, es una de las principales causas de mortandad infantil, para hacer conservas, para hacer pan, para hacer asados, todo con la energía gratuita del sol. Y la cantidad con el tiempo de millones de hectáreas que podríamos salvar de bosque, ¿no? Pues esto es una cuestión de voluntad política, de querer instaurar este tipo de tecnologías y hacer un uso masivo de ellas. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ya hay diferentes ONGs que están trabajando pues, en intentar llevar pues, este sistema de cocina pues, a la mayor parte de lugares posibles, ¿no? Entonces, bueno, pues es un buen ejemplo de tecnologías apropiadas. Y este de aquí es otro, que son, ¿conocéis? Pañales reutilizables. Pañales reutilizables que van más allá pues, del pañal de usar y tirar, que bueno, pues esta sociedad nos ha metido mucho en esa cultura, ¿no? De usar y tirar, ¿no? Con todas las consecuencias que ello conlleva, ¿no? Bueno, pues ejemplos de tecnologías apropiadas. Aquí están las dos cocinas solares y esto es un horno. Esto concentra, esto de aquí son las llamas solares del sol y esto trabaja de otra manera. Deciros que es un modelo que es súper eficiente. En un día soleado de primavera como hoy es capaz de poner 1 litro de agua en 10 minutos a hervir, ¿vale? En verano en 6 minutos. Concentra todos los rayos del sol en un punto y bueno, conseguimos temperaturas de más de 150 grados. Y el horno trabaja de otra manera porque es una temperatura homogénea, ¿no? En todos los lugares. Bueno, pues diferentes ingenios. Esto es un deshidratador solar, que también es algo muy interesante para procesar, porque muchas veces tienes cantidad de comida y no sabes cómo conservarla, pues la deshidratación es un método bastante eficaz que conserva pues, muchos nutrientes. Bueno, pues estas son las aguas grises del proyecto, que bueno, utilizamos un sistema, lo primero, el mejor residuo es el que no se produce. Entonces intentamos pues, minimizar los productos y que sean ecológicos también. Pues, el jabón, que a veces hacemos nosotros, el champú, etcétera, porque sean ecológicos, reducir la carga y después esas aguas grises se reciclan con un sistema que se llama fitodepuración, una serie de plantas que bombean gran cantidad de oxígeno porque realmente no son acuáticas y así de esta manera conseguimos neutralizar pues, la carga de los residuos y depurar el agua pues, para dejarla en un estado bastante bueno para que puedan asistir pues, anfibios a estas lagunas, que puedan asistir reptiles como culebras o como tortugas, que puedan asistir libélulas, que son las fuerzas armadas del agricultor, de la agricultora, porque trabajan por tierra, mar y aire, ¿vale? Es esa fauna auxiliar para intentar desarrollar ese equilibrio ecológico que siempre hubo, ¿no? A mí mis vecinos mayores me contaban que antiguamente pues de cada 10 manzanas que había, hace 30 o 40 años, pues había 2 que estaban picadas, 1, 2, 3. Hoy en día, de cada 10 manzanas que tú coges, 10 están picadas, si no las tratas de alguna manera. En ecológico o normalmente en convencional. Una manzana convencional ha sufrido más de 30 tratamientos para que llegue pues, a las estanterías del súper y verla ahí todo brillantita, ¿no? Entonces, pues ya os digo... ¿Cómo se llaman las plantas? Hay muchas. Tenemos eneas, tenemos lirios, tenemos jacintos... Hay diferentes tipos, sí. Entonces, pues ya os digo, ese tipo de estrategias para fomentar la biodiversidad, al final, ¿para quién trabaja esa biodiversidad? Para nosotros. Entonces, pues que haya cada vez más aves insectívoras, que haya cada vez más ranas, pues habrá menos babosas, habrá menos mosca del Mediterráneo, la Ceratitis capitata, que es una de los caballos de batalla, ¿no? de la agricultura ecológica. Entonces, toda esa serie de actuaciones
al final lo que da pues es más vida, más equilibrio, más salud, más armonía, más belleza, más paz, más alegría. Entonces, pues bueno, es aprender a conocer el medio, a relacionarnos con él, poco a poco, cada vez un poco más y mejor. Bueno, pues desde hace 5 años, junto con la Asociación Guadalhorce Ecológico, de la que somos socios, pues participamos en mercados ecológicos locales que se están desarrollando pues, en el Valle del Guadalhorce y en la costa, ¿no? Bueno, pues al principio empezó como una actividad de recuperación de algo que siempre existió, porque los mercados locales donde la gente iba a comprar y las agricultoras, los agricultores iban a vender, ha existido siempre, pero se ha perdido en estos tiempos modernos que somos todos como muy, no sé, nuevos ricos, ¿no? O sea, nos permitimos pues que haya esas grandes superficies y nos perdemos pues toda la gracia de nuestros productos artesanos, locales, con sabor, con aroma, frescos, recién cosechados, que nos los llevamos a la ensalada y nos transmiten esa vitalidad, esa fuerza. Y entonces, pues eso que siempre ha existido, hasta hace muy pocas décadas, pues se intenta recuperar. Y bueno, pues en el Guadalhorce Ecológico, aquí en la provincia de Málaga, pues de forma bastante exitosa, la acogida por parte de las consumidoras, los consumidores, el otro día vi un vídeo que hablabas sobre ello, pues intentan establecer una relación justa y de salud con la tierra, con el agricultor y con ellos mismos. Y además justa, ¿por qué? Porque nos quitamos intermediarios. O sea que la mayor parte de las veces lo que compramos, el 80% va para los intermediarios, que muchas veces viven muy lejos de nosotros. Sin embargo, si invertimos en la agricultura ecológica, pues va directamente a parar pues, al agricultor local y ese dinero se queda en nuestra comunidad. Además, las comparativas que se han hecho con el Guadalhorce Ecológico, en muchas ocasiones los productos ecológicos son más baratos que los convencionales que tenemos alrededor. O sea que ya el mito de que la agricultura ecológica es cara no es cierto. Además, estamos comprando un alimento-medicamento, un alicamento, que nos está transmitiendo pues, muchísimas vitaminas, minerales de un suelo vivo, un suelo que es sumamente complejo. Y de ahí viene nuestro alimento, del suelo. Entonces, pues nos está dando la oportunidad también de recuperar sabores perdidos, ¿no? Ya, todo el mundo se queja del tomate que no sabe. Yo creo que los niños, por ejemplo, como él, es que prácticamente, a no ser que te meta un poco en esta historia, no saben a qué saben realmente las cosas, tanta mezcla. Claro, efectivamente, todo procesado, ¿no? Con lo que eso conlleva. Claro. Pues entonces es una manera de recuperar. Luego muchas veces en los mercados ecológicos, nosotros pues a lo mejor si tenemos las lechugas que hay que cortarla, pues nos llevamos 100 lechugas, si vemos ya que a última hora no se vende la lechuga, pues hacer una oferta, 3 por 2. En vez de la vendemos a 1 euro, que muchas veces te las encuentras en una superficie pues a 1,20, 1,30, pues nosotros la vendemos a 1 euro, fresquita, la hemos cortado a las 8 de la mañana, a las 12, a la 1 la está comprando la consumidora y a las 2 la está comiendo la familia. ¿Vale? Y entonces encima, si a última hora pues hay oferta de 3 por 2, pues mejor que mejor, ¿no? Te llevas 3 lechuguitas por 2 euros a casa, ecológicas, sin riesgo. A lo mejor hay alguna babosa o algún caracol, pues es sorpresa, pero bueno, es mejor eso que lo que no se ve y de alguna manera hace daño. Por lo tanto, pues y ya os digo, ha surgido pues, de una forma muy exitosa aquí en Málaga Capital, hay en Welling, efectivamente, y también en el Paseo Redding hay otro, y después tenemos en Marbella, tenemos en Benalmádena, tenemos en Viejajosta, tenemos en Coín, tenemos en Cártama Estación. Así hay todos los fines de semana, en un radio de unos 30-40 kilómetros tienes un mercado ecológico, y ya cada vez hay más productos, ¿no? Bueno, está en el centro, el sábado 20. Efectivamente. Luego pasa al otro Redding.